Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a hablar de clima, señores, de clima y fenómenos atmosféricos, ya que este es uno de los factores que más influye en nuestras vidas. Aunque en nuestro país nos quejamos de que hace un intenso calor, también tenemos que saber que vivimos en un clima bastante estable, sin grandes, ¿verdad?, cambios estacionales. Quizás el fenómeno más perturbador referente al clima son los ciclones, que por lo que hoy queremos hacer este programa, porque ya se inicia la temporada ciclónica. Digo, se inició ya hace mucho, pero estamos ahora en el pleno medio, porque se inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, en lo que es la cuenca del Atlántico. Pero se supone que en esta temporada pues será una temporada que no será tan intensa y ojalá que ninguno nos tome en la ruta de nuestra isla, ¿verdad? Para conversar sobre este tema hemos invitado al subdirector del COE, a Carlos Paulino. El COE es el Centro de Operaciones de Emergencia, que fue creado por la Ley 147-2, que crea el sistema de prevención y respuesta del país ante las catástrofes. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Paulino a este programa Contexto. Carlos, bienvenido. La semana pasada vimos que tuvimos una alerta verde por una vaguada fuerte que por suerte no nos afectó mucho, pero antes de entrar en el clima, a mí me gustaría, Carlos, iniciar diciendo qué es el COE y de qué se ocupa, porque la gente no sabe muy bien este Centro para Prevención de Emergencias y Respuesta del país, de qué específicamente se ocupa y si tiene fondos suficientes, la prevención en nuestro país, cómo se hace. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Primeramente, Mónica, darle las gracias a usted por la invitación que le hace al Centro de Operación de Emergencia. Fíjese, el COE surge en el año 2001 mediante el decreto 360. Posteriormente a este año, entonces, en el 2002, se crea la ley 147-02, que crea el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta para Desastres. Justamente esta ley, en su artículo 12, ratifica al Centro de Operación de Emergencia como la instancia del sistema responsable de lo que es la planificación y la preparación para emergencia y desastre del país. O sea que no solamente, señores, estamos hablando de clima y de ciclómenes, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con emergencias y desastre del país. Dios no quiera que haya un terremoto en nuestro país, es el COE el que se vuelve el gestor de todas las instituciones. Así es. Esta ley le da la facultad al COE de coordinar todos los recursos del Estado, incluyendo inclusive lo privado, bajo situaciones especiales, cuando sean requeridos por el Estado, para gestionar cualquier situación de crisis que se presente en el país. Entonces, es interesante decir, por ejemplo, que todos los centros de operaciones, para que un poco entiendan, o sala de crisis, o sala de situación de las distintas instituciones del Estado, incluyendo la privada, cuando el COE se activa, producto de una amenaza, que puede ser de carácter hidrometeorológica, por citar un ejemplo, sí. Entonces todos estos recursos pasan a ser coordinados, controlados y dirigidos por el Centro de Operación de Emergencia. O sea, la Defensa Civil, la Cruz Roja, el mismo gobierno, las instituciones del gobierno pasan a ser dirigidos por el COE. El COE justamente tiene unas 27 instituciones que forman parte del COE. Vamos a decir afiliadas, enlazadas. Envían su enlace. La propia ley establece cómo se acreditan estos enlaces en el COE, que se hace mediante una comunicación enviada por el ministro o director general de la institución, designándolo como enlace de su institución ante el COE. Ahora, no todos pueden ser enlaces. Para poder ser enlace en el COE, la persona que va debe estar revestida de la autoridad necesaria para tomar
Pues estamos hablando de momentos muy difíciles. Así es. De un país. Porque en el COE justamente lo que se hace es que se elimina la burocracia. Claro. Porque se trata de salvar vidas. Y de actuar rápido, es una prevención. Como se trata de salvar vidas, recuérdese que un segundo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sí. Por lo tanto, no hay espera. Por ejemplo, si nosotros necesitamos 4 o 5 embarcaciones, o 10 o 12 embarcaciones, y enviarla al Bajo Yuna, por ejemplo, a la Reforma, producto de inundaciones, como ocurrió, por ejemplo, cuando Noel, como ocurrió cuando María, como ocurrió cuando Olga, pues evidentemente nosotros, a través del enlace del Ministerio de Defensa, hacemos el requerimiento y ese enlace entonces es su responsabilidad enviarnos esos recursos y colocárnoslos nosotros le decimos. Ahora bien, eso no solamente se queda ahí, sino que también ellos deben nuevamente realimentar el COE informando que ya el recurso está operando en el lugar donde nosotros... y un reporte en vivo, vamos a decir. Así es, porque también la propia ley establece los mecanismos de sanción a cualquier funcionario o institución pública del Estado, incluyendo inclusive la privada, bajo situaciones especiales, que el COE le haga un requerimiento y no obtemperen a ese requerimiento. ¿Y qué personal tiene el COE, Carlos, para que ustedes puedan realmente brindar en caso de desastres este servicio? Porque generalmente no hay estos desastres, obviamente, pero en un momento que lo haya es muy importante que ustedes puedan volverse rectores de esta actividad, de todo el monitoreo, prevención y demás. Es verdad que ustedes se auxilian de todas estas instituciones que tienen que ver, pero también ustedes tienen que tener un personal muy calificado dentro de la institución. Sí, definitivamente el personal que labora en el COE tiene necesariamente que prepararse y capacitarse, pero además también actualizar el conocimiento, porque es claro que requiere de una gran demanda de conocimiento y sobre todo de control de la inteligencia emocional. Muy importante. Porque hay que controlar mucho las emociones y todo esto para poder uno actuar de manera adecuada ante los problemas que se van presentando. Mire, y es bueno plantear esto. También mucha gente entiende que el COE solamente trabaja cuando se declara una emergencia. Cuando se declara una emergencia o se activa el COE. No, es que el Centro de Operación de Emergencia tiene una tarea fundamental de lo que es la preparación de las instituciones del Estado y también del sector privado y de las comunidades en riesgo para poder generar capacidades resilientes de manera tal que estas comunidades puedan absorber el impacto de cualquier evento, y esto solamente se logra si hay esas capacidades instaladas. Yo veo Por lo tanto, sí, durante los 365 días del año, el COE vive trabajando. Por ejemplo, nosotros, por citarle un caso, por ejemplo, ahora el 22 y 23 de agosto vamos a realizar, por ejemplo, un taller sobre sistema de alerta temprana. Este taller, evidentemente, entran los actores fundamentales de los sistemas de alerta temprana, pero también entran otros actores que también le podríamos llamar secundarios, pero que son importantes, y también aquellos que se benefician de estos sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, este taller es organizado con la Organización Mundial Meteorológica, el Instituto Geológico Nacional, también el INDRI, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operación de Emergencia con la Oficina Mundial Meteorológica. Entonces, nosotros somos los organizadores, sin embargo, van a participar, por ejemplo, la Defensa Civil, que es un actor importante, van a participar también otras instancias, porque estos sistemas de alerta temprana tienen una parte que tiene que ver fundamentalmente con recursos económicos, porque para poder mantener y comprar estos equipos para monitoreo y seguimiento de estos fenómenos, evidentemente que esa parte financiera es básica y fundamental. Pero además nosotros somos de la tesis de que nosotros como país, ni ningún país tampoco, puede solamente sustentarse en la cooperación internacional
para poder mantener estos sistemas de alerta temprana. Porque la cooperación internacional te apoya 1 año, 2 años, 3 años, pero posteriormente se va. Entonces, quedan ahí. Entonces, para poder ser permanente en el tiempo y sostenible, evidentemente que hay que tener un programa de mantenimiento de estos sistemas. Nosotros tenemos como país, Carlos, algún enlace internacional que nos nutra. Usted ha mencionado ahora mismo este taller que tiene un enlace con una institución internacional, pero dado que estos fenómenos muchas veces también son regionales, tanto climáticos como de terremotos y ese tipo de cosas, tenemos enlaces, vamos a decir, formales que ustedes trabajan con organismos internacionales siempre. Bueno, definitivamente que sí. Recuérdese que nosotros como país también somos signatarios de muchísimos convenios y acuerdos internacionales a través de Naciones Unidas. Sí. Y pertenecemos también a instancias regionales, como por ejemplo el SICA, que tiene que ver con a nivel de Centroamérica y República Dominicana, la Asociación de Estados de Centroamérica y República Dominicana. Dentro del SICA, por ejemplo... ¿El SICA cómo trabaja en cuanto a desastres naturales? Entonces, el SICA justamente tiene entonces, por ejemplo, así como tienen ellos una secretaría que maneja todos los temas, por ejemplo, de protección social, así también tienen una secretaría que trabaja con todo el tema que tiene que ver con análisis, reducción y preparación para respuesta a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Sí. Entonces, nosotros participamos, evidentemente, en esa instancia como parte responsable del país de lo que tiene que ver con la preparación y la planificación para emergencia y desastre del país. Pero también tenemos también convenios y acuerdos de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada acreditada aquí en el país, pero además también con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y también con el Programa Mundial de Desarrollo, el PNUD, de Naciones Unidas. Tenemos convenios de acuerdo y cooperación y venimos con ellos trabajando varios proyectos. Por ejemplo, en cuanto al clima, Carlos, el COE y meteorología, ¿de dónde recibe la información específicamente? Mire, nosotros, por ejemplo, la Oficina Nacional de Meteorología es parte de la Regional 5, que justamente Estados Unidos, a través del centro de huracanes de Miami, pues le transfiere a la ONAME toda la información disponible que ellos manejan sobre este tipo de eventos, pero también la Oficina Nacional de Meteorología tiene también tiene sus equipos que le permite también a ellos, reciben la información del National Hurricane Center, ellos la procesan, la analizan, pero también revisan la información que tienen, la clima data que tienen acá del país, y hacen un análisis, hacen un cruce, y ellos entonces realizan el pronóstico correspondiente con respecto al evento de que se trata. Vámonos a la pausa entonces y venimos en el próximo segmento analizando este tema específicamente con los ciclones. Continuamos, amigos, con el licenciado Carlos Paulino. Él es el subdirector del COE, Centro de Operaciones Especiales de Emergencia, y hablábamos en el primer segmento justamente de qué hace el COE. En este segmento me gustaría iniciar preguntándole, Carlos, si existe, por ejemplo, en temporadas de ciclón, si existe una organización regional que se ocupe de mantener, vamos a decir, si estamos en el Caribe, nosotros, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, el mismo centro de Miami que ustedes están hablando, y esa cuenca de México, si existe una organización, una institución que se ocupe de estar en contacto para prevenir desastres regionales. ¿Existe esto? Bueno, definitivamente cuando se trata de eventos hidrometeorológicos, el Centro Nacional de Huracanes es la que coordina como centro a nivel de la región y transfiere todas las informaciones disponibles, pero además ellos hacen la discusión con los servicios meteorológicos nacionales
un poco la cuestión de los avisos, las alertas y eso. Ellos coordinan eso con la parte nacional. Y definitivamente lo que prevalece es el criterio de los meteorólogos nacionales o locales. Ellos solamente lo orientan, le recomiendan, pero finalmente el que toma la decisión es el Servicio Meteorológico Nacional. Nos interesa mucho hablar sobre los ciclones y los huracanes, dado que hemos tenido tantos aquí todos los años. Nos sentimos incluso un poco nerviosos y ya las personas comienzan a asegurar sus viviendas locales, oficinas en cuanto a los ciclones, aunque aquí en nuestro país los seguros, la verdad es que nos dan duro y por eso la mayoría de las personas no tienen aseguradas ni sus viviendas ni sus oficinas. Me gustaría pedir un videíto que tenemos de cómo se forma un ciclón para que ustedes entiendan un poquito mejor pues cómo es este fenómeno atmosférico. Veamos. La atmósfera presenta una continua agitación con intercambios de energía entre sus elementos. Entre los fenómenos meteorológicos resultantes destacan los ciclones. Los ciclones son células de bajas presiones hacia las que fluyen masas de aire que se elevan, se enfrían y que generan nubes en forma de inmensas espirales. En estas espirales se crean sucesivos frentes de nubosidad en los que la inestabilidad atmosférica genera precipitaciones. Los ciclones más intensos se producen en zonas tropicales, donde las altas temperaturas los nutren con masas de aire extremadamente cargadas de vapor de agua. Algunos ciclones almacenan tanta energía que dan lugar a vientos de hasta 200 km por hora, causantes de grandes catástrofes. Los ciclones del Atlántico se denominan huracanes y los del Índico y Pacífico, tifones. Bueno, ahí vimos la formación de un ciclón, cómo este intercambio de las presiones genera estos vientos que nos azotan a nosotros en el país. Bueno, vimos ahí el año pasado cómo afectó tremendamente a la isla de Puerto Rico, que todavía no se ha recuperado de lo que fue el huracán María, ¿verdad? Terrible, que no nos tocó por poco. Carlos, entonces, en el caso de huracán, nosotros, por ejemplo, la semana pasada estuvimos con alerta verde en algunas de las provincias del país por estas lluvias que de hecho se verificaron en gran parte de la República Dominicana, aunque en la Santo Domingo casi no tuvimos lluvia, a pesar del intenso calor. Refrescó muy poco la temperatura, la humedad nos mantuvo una temperatura muy incómoda, ¿verdad? Como ha sido todo este verano. ¿Cuál es el pronóstico para esta temporada ciclónica? Mire, según la Universidad de Colorado, pues ellos pronostican que van a haber unas 13 formaciones nombradas. De esas 13 formaciones nombradas, pues esperan que 5 se conviertan en huracán, y de esas 5 que se esperan se conviertan en huracán, pues 2 establecen ellos que va a ser intenso. O sea que tenemos peligro. Huracanes mayores. Eso significa de categoría 3 a 5 en adelante. Ahora bien, recuérdense ustedes que estos son pronósticos, que muchas veces, dependiendo de las condiciones climatológicas que les sean favorables o no, es posible que se reduzca el número de formaciones o es posible que haya que incrementar ese número de formaciones. Porque el comportamiento de la naturaleza es impredecible y muchas veces inclusive estos modelos y pronósticos pues se ajustan. A veces, 13 y cuando viene a ver... ¿Cómo ha sido el histórico, Carlos? Generalmente cuando se pronostican un número de ciclones, ¿se da o se dan menos, se dan más? ¿Cómo ha sido en los años pasados? Eso es impredecible, es muy variable, porque justamente, como decía, va a depender de las condiciones que encuentren en el mar para que se puedan formar. Pero, por ejemplo, usted recuerda en el año 2005, por ejemplo, se pronosticaron unos 16 fenómenos y hubo que inclusive que aumentar, porque se formaron como 23, 25 Fue tremendo el año. Aproximadamente. De hecho, se agotaron los nombres
de esto, y hubo que recurrir entonces al alfabeto griego, Sí. alfa, beta, gamma y eso, para nombrar lo que se dieron al pronóstico que había establecido. ¿Desde cuándo se tienen los nombres de los ciclones por adelantado? Tenemos ese dato porque es curioso. Sí, mire, los nombres de estos ciclones duran cada 5 años. Cada 5 años se renueva el listado. Sí. Y generalmente empieza por la primera letra del alfabeto. Entonces, sin embargo, hay nombres de estos que se sacan de la lista. ¿Por qué? Se sacan en función del daño que le generan a los países. Entonces, cuando se reúne la Organización Meteorológica Mundial, donde participan todos los directores de la Oficina Nacional de Meteorología de los países, ahí, por ejemplo, los países tienen el derecho a proponer que tal nombre debe, por ejemplo, en el caso del huracán George, cuando nos afectó a nosotros en el 98, el director de ese entonces propuso que debido al impacto y el daño que generó el huracán George acá en el país, fuera sacado. Además, se puede confundir si otro huracán se nombra con el mismo nombre. Correcto. Entonces, lo que hicieron fue que se proponen, todos los directores de la oficina de estos países levantan la mano y lo aprueban o lo rechazan, porque también han habido propuestas y se han sido rechazados. Por ejemplo, si usted revisa, el nombre de Olga sigue saliendo. Pero yo pensaba que se cambiaban cada 5 años estos nombres. ¿Pueden seguir saliendo? Pueden seguir saliendo, lo que se agregan otros. Sustituyendo ya los huracanes que hicieron mucho daño. Sí, correcto. Pero generalmente se repiten durante 5 años y luego a los 5 años entonces es que se cambian todos. Correctamente, se cambian es que todos. se cambian todos. Sí. Hemos visto, Carlos, que por ejemplo antes era muy extraño que se formaran ciclones en noviembre, por ejemplo, ya al final de la temporada ciclónica. Y en los últimos años hemos visto muchas amenazas en noviembre y de hecho se han formado. ¿A qué se debe este cambio? Mire, lo que ocurre es lo siguiente. Aunque la temporada de huracanes esté establecida desde el 1 de junio al 30 de noviembre, eso no significa que fuera de la temporada no se formen huracanes. Y sobre todo, aún en los primeros meses del año pudieran formarse. Reitero, es que el comportamiento de la naturaleza es impredecible. Entonces se pueden formar. Por ejemplo, en el 2016, por ejemplo, nosotros tenemos los sistemas frontales, a nosotros, por ejemplo, es de diciembre a marzo. Sí. Los sistemas frontales. Sin embargo, si usted recuerda, en 16 para el 17, estos sistemas frontales empezaron en octubre. Los sistemas frontales. O sea, que son las mucha lluvia. Que son, como usted, genera mucha lluvia, genera un bastante campo nuboso amplísimo. ¿A qué se deben los sistemas frontales de tanta lluvia? Bueno, lo que pasa es que va a depender de lo cargado que estén los sistemas frontales de nubes. Entonces, dependiendo de cuál sea el cúmulo de nubes, evidentemente va a haber mucho más precipitaciones. Pero además, el asunto es que siempre son muy continuos. En el 2016 empezaron en octubre y eso era permanentemente, salía uno y entraba el otro, salía uno cada día, cada 3 días, cada 2 días, cada 3 días. Entonces, una cuestión totalmente atípica. Entonces, por lo tanto, generaron muchas inundaciones en todo lo que fue la zona norte del país, sobre todo la ciudad de Puerto Plata. Sí. De hecho, hubo que declarar unas 13 provincias en estado de emergencia por el Poder Ejecutivo, de los tantos daños que generó. Inclusive, ahí hubo un registro de milimetría de lluvia precipitada, que ahí en el aeropuerto de Puerto Plata, la estación que tienen en meteorología ahí, que registró en 24 horas unos 400 y pico milímetros de lluvia. Sí, que el país no está preparado. Cosas que nunca se había visto. ¿Qué ustedes hacen, Carlos, respecto a la prevención? Por ejemplo, en nuestro país, uno de los problemas más grandes cuando hablamos de mucha lluvia son las grandes inundaciones, no solamente en lugares donde hay cañadas como
Cristo Rey, La Ciénaga y esos lugares que también pudieran estar cerca de ríos, sino en la pura ciudad, incluso en el polígono central, por la basura, por los filtrantes que se tapan y demás. ¿Ustedes tienen en esta temporada ciclónica algún, vamos a decir, operativo para la limpieza, para limpiar filtrantes y ese tipo de cosas? Bueno, justamente en términos de lo que es la preparación para la temporada ciclónica, pues se hacen simulacros, por un lado, de evacuación, pero al mismo tiempo también cada institución que forma parte del COE, como el caso, por ejemplo, de la Liga Municipal y también el Ayuntamiento, por ejemplo, del Distrito, pues evidentemente se coordina con ellos para que ellos a nivel nacional desarrollen operativos de limpieza de calle, de invernales. Las matas, inclusive las podas. Poda y repoda, que esto se coordina con la CDE, que también tiene su enlace, con la prestadora de servicios, por ejemplo, Claro, Altiz, Viva. O sea, con todas las instituciones se coordinan todos estos operativos de manera tal de tener mayor capacidad de recibir y manejar y gestionar el agua que se precipita. ¿Hay alguna operación especial, algún operativo especial, Carlos, para limpiar los filtrantes? Porque es que ese es un problema que en Santo Domingo y casi en todo el país es repetitivo y como que yo veo que no se ponen las pilas las instituciones encargadas. Mire, lo que pasa es que aquí en el caso de, por ejemplo, de Santo Domingo, aquí hay un problema fundamental y que tiene que ver fundamentalmente con lo que es la planificación urbana. Sí, no hay sistema de alcantarillado. Sí, por ejemplo, usted se fija que urbanizaciones, por ejemplo, que eran viviendas y que el alcantarillado para conducir las aguas residuales eran hechas para, 30, 40, claro, 50, 100 viviendas. 30 familias. 30 familias, 100 ahora familias. Viven 300 ahora familias. Ahora usted se encuentra, por ejemplo, que destruyen, desbaratan una vivienda y le hacen una torre con 25 apartamentos, por ejemplo. Pero 25 apartamentos ahí y solamente era una vivienda. Entonces, imagínense usted cuánta agua están generando en términos de volumen de agua que van a ser conducidas. Entonces, evidentemente que estas alcantarillas no tienen la capacidad de conducción de este volumen de agua. Y por eso usted se fija entonces que con cualquier aguacero, pues evidentemente la ciudad se vuelve prácticamente intransitable aquí en Santo Domingo. A eso usted le agrega también desafortunadamente la inconducta de nosotros los seres humanos, que todo lo que comemos lo tiramos a la calle, claro, a la basura. Se tapa mucho más rápido. Naturalmente, entonces se tapan los invernales por un lado, pero además también reduce también la capacidad de conducción del agua, por ejemplo, las propias cañadas. Ustedes no tienen, tenemos que irnos a la pausa, Carlos, pero ustedes no tienen ningún plan específico, por ejemplo, para este año de limpieza, de desagües, alcantarillas y demás. Bueno, le reiteraba que ya nosotros nos reunimos, evidentemente, con todas las instituciones que forman parte del COE, entre ellas los ayuntamientos, igual que también todas las empresas que tienen que ver con poda y repoda, con cableado y esto, para que justamente desarrollen e implementen su plan, porque ellos tienen su propio plan. Naturalmente ese plan está conectado al plan nacional del Centro de Operación de Emergencia. Vámonos a la pausa, volvemos. Los huracanes están formados por un ojo o centro compuesto por aire tranquilo, rodeado por nubes, fuertes vientos y tormentas llenas de agua. Los huracanes se forman cuando una serie de tormentas eléctricas se juntan y se desplazan sobre las aguas cálidas de los océanos. El aire cálido de la tormenta hace que las aguas superficiales se evaporen y empiecen a elevarse, generando baja presión en la superficie del océano. Los vientos que circulan en direcciones opuestas
hacen que la tormenta empiece a girar. A medida que la tormenta se va desplazando por el océano, la velocidad del viento aumenta y va cogiendo una enorme e increíble fuerza hasta formarse el huracán. Cuando toca tierra, el impacto de un huracán suele causar muchos daños, aunque depende de la categoría de huracán que sea, ya que se clasifican en 5. Los huracanes de categoría 1 son los más flojos y tienen una velocidad entre 119 y 153 km por hora. Los de categoría 5 van a más de 250 km por hora y son súper destructivos. Ahí veíamos cómo se forma un huracán, muy pedagógico este video. Continuamos con Carlos Paulino. Yo le preguntaba a Carlos mientras veía este video que hemos visto algunos tornados en el país. Él me decía que solo uno fue calificado como tornado, y porque en nuestro país nunca antes se hablaba de tornados. ¿Qué tiene que tener un fenómeno como este, Carlos, para ser tornado entonces? Porque se dijo hace como un año, creo que fue, que este último había sido tornado. Mire, justamente para poder ser catalogado como tornado, la categoría Fujita evidentemente lo mide. Por ejemplo, tornado categoría 1 sería, por ejemplo, de 73 a 112 kilómetros por hora. El 2 sería de 113 a 150 kilómetros por hora. Y el 3, 158 a 206, 4, 207, 260 kilómetros por hora. Enorme. Y finalmente el 5, que sería 261 a 318 kilómetros por hora. Entonces, en el caso del único que nosotros tenemos registrado, fue justamente en el año 2006, que afectó a Dajabón. Entonces ese ¿Fue categoría 1? Fue categoría 1, lo estableció la Oficina Nacional de Meteorología. Los otros no llegaron a esa velocidad de viento. No han llegado, no, correctamente. Entonces los otros se denominan ventarrones, pero realmente para poder ser tornado tienen que ser obligatoriamente. ¿Y por qué en esa categoría. se da un tornado? ¿Tenemos posibilidades nosotros de tener otros tornados en el país? Porque es que, es muy rápido y el viento es en un solo lugar y se va todo. Bueno, si ya hay un histórico de que pasó uno, evidentemente que puede generarse más. Sí. Porque de hecho en los huracanes generan muchos tornados. Pequeños tornados dentro de un huracán. Dentro del huracán se generan tornados porque por la famosa nube, los cumulonimbus, enormes, evidentemente que te generan ese viento en forma de espiral y a esa velocidad, entonces te produce ese gran daño que, reitero, tienen que estar catalogados en esa categoría. En esas velocidades. Dentro de esas velocidades, según Fujita, que fue el que la desarrolló. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido en cuanto a respuestas de desastre con los ciclones que han pasado en nuestro país? Por ejemplo, se dice que muchas veces se ha dicho que el ciclón no viene y no se ha tomado suficiente precaución, que después también la asistencia para las personas después de un ciclón es terrible. Bueno, de hecho en Puerto Rico también tuvieron una muy pobre respuesta. ¿Estamos preparados nosotros para un desastre natural de ese tipo? ¿Y qué ha pasado en los últimos que nos han azotado? Bueno, mire, si usted se fija, los últimos eventos a nivel internacional en términos de impacto han demostrado que ningún país está preparado para enfrentarse a este tipo de eventos. Por ejemplo, usted tiene el caso de María en Puerto Rico, tiene el caso de Katrina
en New Orleans. Sí. Tiene el caso del terremoto en Japón, que generó el tsunami. Sí. Entonces, esto, y le estamos hablando de Japón y Estados Unidos, dos de los países con mayores capacidades en términos de recursos. Y organizados, los japoneses son sumamente organizados. Conocimiento, tecnología. Sin embargo, la naturaleza demostró que ella está por encima muchas veces de lo que se planifica y de lo que se organiza y de los recursos que se tienen. Sí. Por lo tanto, lo mejor de esto es continuar los países organizándose y preparándose y estar bien claro en una cosa, y es que las respuestas no pueden ser institucionales, las respuestas tienen que ser de manera sectorial, organizada, de manera que podamos entonces, con todos los recursos de las diferentes instituciones, poder potenciar la respuesta en favor de las comunidades en riesgo. Mire, en el caso de República Dominicana, ahí está los dos huracanes más fuertes. Por un lado, está el Sancenón en el año 1930, está también el huracán David en 1979, fueron los dos categoría 5, pero también usted tiene el huracán George, que fue categoría 2 y 3, también fuerte, pero que sin embargo el huracán George tuvo una particularidad y fue que duró demasiado tiempo para salir del país. Se estima que en unas 12 horas duró el huracán George, generando daños e impactando al país. Mientras más lento pasa el huracán, más daño. Correcto. Deja. Entonces ¿qué significa esto? Que muchas veces no es la severidad con que se manifiesta el fenómeno para generar daños, sino muchas veces va a depender del tiempo de duración que él dure afectando el país, por un lado, también de las condiciones de vulnerabilidad que encuentre en los elementos expuestos al evento. Entonces, todo esto hay que verlo. Por eso yo le decía a usted en un comentario que en el caso, por ejemplo, de la emisión de una alerta, no solamente basta con la información, por ejemplo, climatológica, haciendo eventos hidrometeorológicos, sino que hay muchísimas variables que nosotros como Centro de Operación de Emergencia tenemos que analizar para poder decidir cuál va a ser el color, si va a ser verde, amarillo o rojo, en que vamos a colocar el país. Por ejemplo, la comunidad, por ejemplo, de Jaquimeyer, en Barahona. Bueno, nosotros, meteorología nos dice a nosotros, por ejemplo, que van a estar en alerta por inundación. Sí. En el COE, bueno, meteorología nos dice que el evento va a afectar a Jaquimeyer. Bueno, ok, ya tenemos esa información climatológica. Ahora, vamos a ver cuál ha sido el historial de afectación de esa comunidad. Pero vamos también a ver cuál es la capacidad que tiene Jaquimeyer como comunidad instalada para responder ante el evento. ¿Y cuál es su vulnerabilidad? Correcto, pero vamos a ver también cuál es la fragilidad o la vulnerabilidad de la vivienda que potencialmente van a ser afectadas. O sea que a más vulnerabilidad, más hay que ponerle en la alerta más rápidamente. Con mayor severidad se manifiesta el evento. Pero también, por ejemplo, el ingreso per cápita de esa familia. ¿Cuál es el nivel educacional que tiene esa familia? ¿Cuál es la estructura organizacional que tiene para emergencia y desastre? ¿Cómo están cohesionadas las familias? ¿Cómo funcionan las instituciones públicas, privadas? Los servicios básicos, agua, luz, teléfono, ¿cómo están? Entonces, todo esto nosotros, su nivel de escolaridad, nivel de analfabetismo. Entonces, vemos todo esto, fuente de ingresos. En su conjunto vemos todo esto, entonces decidimos si es el color más severo, que la vamos a colocar, por ejemplo, rojo, o va a ser un color intermedio, que va a ser amarillo, o sea que no o un color mínimo de peligro, que va a ser el verde. O sea que no siempre el color define la magnitud del evento que se espera, sino la vulnerabilidad del lugar. La debilidad, la fragilidad, porque justamente la fragilidad, la debilidad está referida, por ejemplo, a
a conocimiento sobre el riesgo que tiene esa población, sobre causa y efecto de ese fenómeno, cómo se manifiesta, qué capacidad de respuesta tiene para hacer frente al evento. Entonces, todo esto lo vemos ahí que está referido. Y nosotros como país. Ahora, es bueno decir que no podemos verla, por ejemplo, una cosa separada de otra, sino que tenemos que verla en su conjunto, toda esta variable, para entonces poder saber cuál es la real vulnerabilidad. Como si país, alta, mediana o Carlos, baja que tiene esa población. Usted ha explicado muy bien cómo por zonas o por regiones se da esta alerta roja, verde, amarilla, dependiendo de la vulnerabilidad que tenga como región, que lo ha explicado muy bien. Como país, ¿cómo estamos respecto a la región en cuanto a vulnerabilidad? Bueno, mire, evidentemente que se ha trabajado en una región más que en otra. Y está referido básicamente a los niveles de riesgo que hay en cada región. Por ejemplo, a mayor nivel de pobreza, evidentemente que mayor será el nivel de impacto del evento, porque la pobreza está muy íntimamente relacionada con el grado de exposición del elemento, sujeto, objeto expuesto al evento a ser dañado. Entonces en función, por ejemplo, usted se encuentra, por ejemplo, la provincia, fronteriza. Evidentemente que esa es una región muy que pobre, por su nivel de vulnerabilidad muy pobre, evidentemente que cuando le impacta un fenómeno, pues va a encontrar condiciones propicias para magnificar, acrecentar el daño que va a generar ahí. Un evento incluso de leve impacto. Definitivamente. Por ejemplo, usted puede tener el caso, por ejemplo, un huracán categoría 1 en Elías Piña, por ejemplo, no va a generar el mismo nivel de destrucción que en el Sánchez Naco. Claro, lógico. Entonces, y de hecho, cuando son eventos de muy, muy grande repercusión y de muy grande peligro, ahí no vale la educación ni nada, ahí se va todo. Por eso que todos somos iguales ante los fenómenos muy fuertes. Ahora, evidentemente, por ejemplo, en el caso de los terremotos, usted va a tener, por ejemplo... O un tsunami, por ejemplo. El caso de un tsunami, en el país para que se genere un tsunami, y es bueno decirlo, lo primero es que tiene que ocurrir un terremoto en el mar, sí. Un terremoto en el mar por encima de los 6.5 grado en la escala de Richter. Sí, sí. Porque Richter lo que mide es la cantidad de energía liberada en el hipocentro. El hipocentro es el origen mismo del terremoto. Pero en una zona como la que vivimos, que es totalmente de terremotos, un terremoto de 6.5 se ha dado de hecho en varias ocasiones. Por suerte no se ha depende también del lugar donde se produzca. Lo que ocurre es que también que esto de los terremotos va a depender también, va a depender de la condición del suelo, sí. Por un lado. Por otro lado también de la fragilidad o debilidad o vulnerabilidad de la infraestructura. Va a depender también de cuánta vivienda hayan en el lugar donde ocurrió ese evento. Entonces, por ejemplo, usted tiene, por ejemplo, un terremoto, va a depender de la profundidad. De donde se verifique. De la profundidad del terremoto. En la zona, si el terremoto es profundo, Carlos, o no es profundo. Entonces... ¿Y tsunami hemos tenido producto de terremotos? Bueno, claro que sí. ¿En la zona? Nosotros, claro que sí. Nosotros tuvimos, por ejemplo, tsunami en el año 1946. Ah, sí. Sí. El 4 de agosto, sí, que destruyó Matanza. Claro. Y posteriormente ese mismo maremoto generó una réplica 4 días después de 7.6. Pero entró el mar de nuevo. En ese. Yo creo que no, sí. Pero generó esa réplica. Entonces, lo importante de esto es que la gente sepa, porque hace un tiempo vi en un canal de televisión que dijeron que el país tenía que estar en alerta roja por un tsunami, por un terremoto, por un terremoto que ocurrió aquí, un sismo que ocurrió ahí en San José de Ocoa. Entonces,
no es así, porque para poder emitirse alerta de tsunami, tiene que ser por encima de 6.5 y ese fue de 5.2. O sea que y fue en tierra también. Fue muy próximo a la costa, pero fue en tierra, ahí en Ojoa. Claro, y tiene que ser en el mar. Y tiene que ser en el mar 6.5 y por otro lado que sea capaz también de deformar el suelo marino. Claro. Entonces, si no es capaz de eso, pues evidentemente no va a haber tsunami. Pero también en el caso de Asua ha sido 2 veces azotada por maremoto. En los años, por ejemplo, 1735-36, también ocurrieron ahí unos terremotos que generaron unos tsunamis que destruyeron la ciudad de Asua. De hecho, Asua estaba donde está hoy Puerto Viejo de Asua, que hay una envasadora ahí de gas. Ahí era que estaba una terminal de gas ahí en Asua. Entonces, a raíz de ese maremoto fue trasladada a Asua hasta donde está hoy. Sí, o sea que sí hemos tenido, claro, pero y hace ya más de 100 años. Y aquí en Santo Domingo usted tiene, por ejemplo, en el caso de terremoto, usted tiene la ruina de San Francisco. Sí. Eso fue producto de un gran terremoto. No, los terremotos han azotado la ciudad. Entonces usted puede decir que por un lado, Haití? Por un lado está la alta sismicidad de la isla. Aquí se generan año tras año 1.000, 2.000, 3.000 movimientos sísmicos que no lo sentimos nosotros porque son microsismos. Y muchos que sentimos, pero que no son suficientemente fuertes. Correctamente, que solamente lo registran los sismógrafos. Sí. Por un lado, pero tiene también el litoral de afectación, pero también tiene, nosotros como isla estamos ubicados en la zona norte de interacción de la placa del Caribe con la placa de Norteamérica. Sí. Que ellas han sido los causantes de los grandes terremotos aquí en el país. Bueno, de hecho dicen que se esperan grandes terremotos en los próximos 10 años. Ojalá que así, que no sea, ¿verdad? Pero estamos en una zona de muchas fallas. Claro, y yo le puedo decir a usted que lo más importante y donde nosotros debemos concentrarnos más que en los huracanes debe ser en los terremotos, porque nosotros tenemos toda una práctica acumulada y una experiencia en el manejo de los huracanes, pero además que permiten ser monitoreados y permiten también ser monitoreados y realizar pronósticos. Sin embargo, estos eventos de carácter súbito, como el caso de los terremotos, pues evidentemente que son eventos que se presentan de manera súbita, inesperada, y por lo tanto son los eventos más catastróficos. Pero yo he visto, Carlos, que ya se está haciendo mucho simulacro de evacuación en las escuelas, principalmente en los hospitales. No sé si se habrá hecho para terremotos, que es muy importante. Sí, nosotros como Centro de Operación de Emergencia venimos justamente trabajando la formación y la preparación de todas las instituciones, pero además también de la población con este tema de los terremotos. Recientemente nosotros en mayo hicimos un ejercicio que se llamó Fuerza Aliada Humanitaria con el Comando Sur de los Estados Unidos y donde movilizamos muchísimas instituciones públicas y privadas que participaron en el ejercicio. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Tendremos que hacer un programa especialmente para los terremotos porque formación, cuidado, cómo manejar estos desastres naturales. Pero hemos conocido hoy pues realmente cómo trabaja el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia en nuestro país, para estos fenómenos que se presentan. Ojalá este año no nos toque ningún ciclón en cuanto al clima, para que no tengamos que hacer uso de toda su operatividad. Muchas gracias a Carlos Paulinos por estar aquí informándonos en esta ocasión de parte del COE. A ustedes, amigos, por sintonizarnos. Hasta la próxima.